Buenos días a todas, a todos. Primero este es el acto final, ¿no? el final del curso. Daros las gracias a todas y a todos por vuestra participación, por haber comparecido. Yo, como os decía el otro día, voy a conectar con algunas cosas que dije. Voy a empezar simplemente particularizando, digamos, o haciendo algunas puntualizaciones en relación con lo que dije el otro día. Ayer el doctor Marín me daba gracias, por eso yo le agradezco la expresión de las gracias, la expresión de la gratitud siempre se agradece. Yo no soy catedrático, soy simplemente Rafael, ¿no? Los judíos tenemos una tradición de que le tenemos mucho apego al nombre, ¿no? Y normalmente solo somos eso, porque si no nos dan por todos los lados, ¿no? Entonces, como tal, se agradecen mucho las expresiones de gratitud y se agradece, evidentemente, no tanto como la gratitud misma. Con respecto al momento y a lo que sucede, la filosofía, tal como yo la entiendo, se refiere fundamentalmente a la alegría. Esta noción de la alegría y el vínculo con el pensamiento está documentado por un pensador judío, precisamente, de origen sefardí, Bento Spinoza, que elabora precisamente en el siglo XVII como un elemento capital una reflexión fundamental que se llama ética, more geometrico demonstrata, en el cual básicamente todo el planteamiento de la razón moderna se hace girar fundamentalmente en torno al problema de la libertad y de la alegría. Y la alegría para Bento Spinoza es fundamentalmente la pasión de vivir. Es todo aquello, las pasiones alegres son todas ellas que contribuyen fundamentalmente a la vida. Deleuze dice que la filosofía es siempre aquella fuerza que nos lleva a combatir aquellas otras fuerzas que nos imponen la tristeza para ejercer su poder. Yo creo que el acontecimiento que de una manera relativamente externa es lo que reconocemos como legalización de la eutanasia, supone en un sentido profundo un motivo de una gran alegría. Más allá de la satisfacción y de la utilidad siempre evaluable que ese instrumento circunstancialmente tenga para un montón de personas, y eso tiene un valor, como digo, que está fuera de todo cálculo. Pero al mismo tiempo representa una gran alegría, porque siempre representa el reconocimiento de que una sociedad en la que nosotros podemos tener muchos motivos de tristeza, porque podemos tener motivos de líneas de fuerza, de desarrollos que nos llevan en sentidos absolutamente contrarios a nuestra capacidad expansiva, diríamos, de liberación, etc. Hay muchos movimientos internos de nuestra propia sociedad para estar tristes, para estar cuando menos preocupados. Creo que es algo que yo digo normalmente a mis alumnos: una de las cosas fundamentales que determinan la prosperidad de la inteligencia es la capacidad de admirar frente al resentimiento, frente a las posiciones de mala conciencia y de odio a la vida, ¿no? Fundamentalmente, uno tiene que buscar cosas admirables y admirarlas y tener la capacidad de admirar, esa capacidad afirmativa. Y yo creo que el reconocimiento de que la sociedad española en estos momentos haya generado el tipo de fuerzas que hayan conducido a que se produzca en estos momentos este salto, incluso con una gran significación a nivel mundial, es una causa fundamental para alegrarse. Y este elemento de alegría, ayer hablaba con Marisol, una amiga, y con Maite, de una experiencia que yo tuve y que está relativamente poco antes del primer curso, que tiene que ver con la muerte de Winnie Mandela. Winnie Mandela muere en el 18. Y estaba yo solo, quiero recordar, en casa, viendo la televisión. Entonces todavía veía la televisión, muy informativos, y me encuentro con un reportaje a Winnie Mandela. Como sabéis, le hacen un funeral de Estado en Johannesburgo, pero antes hay unos actos funerarios en su tribu. No recuerdo ahora el nombre, obviamente.
Y era muy chocante las imágenes, porque lo que estábamos viendo, lo que veías en la pantalla, era una fiesta. Y de repente el locutor, consciente de que lo que estaba mostrando resultaba chocante para eso, dice: los amigos, la gente de la tribu de Winnie Mandela están celebrando que Winnie vivió. Y de repente sentí como un subidón, que se dice vulgarmente, porque claro, yo pertenezco a una tradición, a un mundo donde los ritos mortuorios son absolutamente desagradables y han contribuido, digamos, a hacerme, a fijar esas dos cosas que son las que yo más temo en la vida, que son el cristianismo y el pueblo. En consecuencia, encontrarme con eso da, digamos, un elemento de razón para alegrarse. Quería decir, a partir de estas consideraciones, hacer unas precisiones con respecto al curso. Este no es el curso que yo en su momento pretendí que se hiciera, ni que yo sugerí, ni que yo propuse a la dirección de DMD. Es el curso que salió, simplemente. Si yo tuviera que pensar ahora y decir lo que quise decir, y no conseguí decirlo, diría que a raíz del curso, a mí de este curso, lo que más me ha interesado, o mucho, ha sido una mesa redonda que tuvo lugar el otro día, creo que fue antes de ayer, que eran Socorro Izárraga, Mercedes Martín y Fernando Sanz. Creo que ese era el punto cero, era el punto de partida, incluso no solamente desde el punto de vista de contenido, sino mucho más desde el punto de vista del lenguaje. Creo que por primera vez ahí yo oí un lenguaje, incluso unas tonalidades que se iban más allá de un tono repetitivo y un tanto ritual, que yo, en fin, soy un simple socio de DMD, con pagar la cuota, me siento bastante satisfecho, pero creo que, con toda franqueza, debería evitar estos elementos de ritualidad y de repetición. Es decir, la capacidad de conectar con esas fuerzas en devenir, de seguir adelante con un cierto proceso, significa estar abierto a lo inédito, no estar pendiente, digamos, de la repetición ni una cierta autocontemplación de lo que uno hace. Pero, en fin, eso es simplemente la perspectiva de un socio marginal. Lo que yo quiero hacer aquí ahora, hoy, voy a empezar por decir, porque no quiero alargarme mucho, tendencialmente me alargaría, porque tengo mucho rollo. Pero voy a controlarme, si no, pues me controláis vosotros violentamente. Yo no soy pacifista, o sea que no hay problema. Entonces, voy a empezar diciendo, por así decirlo, las tesis. Lo que vimos, las tesis que decimos en lenguaje académico, es lo que yo voy a tratar de sostener, ¿no? Primero, y este es el elemento fundamental de mi... Voy a decirle algo a Marisol que me preguntaba ayer, me extrañaba el título. El título no es un título, propiamente dicho. Yo cuando empecé esto, la expresión morir de día es el término que yo utilizo desde hace años para mis notas relativas a esta cuestión. Simplemente, es decir, en mi ordenador y en eso, es decir, yo no hablo de muerte digna, hablo de morir de día. Luego os diré por qué. Pero vamos, es decir, que yo no sabía hasta... elaboré lo que voy a decir ahora fundamentalmente al hilo del curso, porque yo entendía que esta es la función fundamentalmente de un director del curso, es decir, seguir un poco el desarrollo y no tener ninguna pretensión conclusiva, pero sí una cierta capacidad de reflexión que articule y que le dé, digamos, una cierta continuidad a lo que se ha dicho. Mis posibilidades de intervención a partir de lo que se ha dicho se concentrarían en una cuestión que tiene que ver además con mi competencia intelectual, que es, digamos, confrontarme radicalmente y llamar la atención de una manera muy enfática con respecto al uso absolutamente disparatado, perdonadme que os lo diga, porque no es de nadie ni de nada, pero es generalizado, de una irresponsabilidad tremenda del término ética. El otro día yo no tendría ningún problema en ponerme en las manos del doctor Tuca como un coco. Francamente, si él se pone en las mías como alumno de filosofía, queda para la segunda oportunidad y le advertiría sobre lecturas y que viniese a mis tutorías cumplidamente para que yo lo pusiera a orientar, eso, porque está despistado. Y estoy un poco hasta la calva de
que los científicos, que son muy rigurosos con su terminología y con cosas, piensen que cuando entran en la filosofía, y en general cuando entran en ese terreno de las humanidades, que como decía un vecino mío, que se murió el pobre, decía, se creen que todo el monte es orgasmo, ¿no? Es decir, aquí entramos y nos leemos un librito y empezamos a decir, porque aquí se puede hacer lo que uno quiera. Bueno, pues mire, doctor Tuca, no. Necesitamos aquilatar los términos. Y el término ética, yo soy, además de ser profesor de metafísica, soy profesor de estética. Y cuando doy clase de metafísica no hay ningún problema. La palabra metafísica es una palabra intimidatoria, es una palabra que a nadie lo utiliza, además se utiliza siempre en un sentido negativo. Pero la palabra estética no. Uno mete aquí Google, ¿no? y te empiezan a aparecer un montón de clínicas por ahí. Es decir, la palabra estética, que es una palabra que rompe a finales del siglo XVIII, hasta entonces se refiere exclusivamente a la teoría de la sensibilidad, es una palabra, es un tecnicismo filosófico, rompe, y hoy en día esto no es ningún problema, en principio. Si las palabras, digamos, el uso de las palabras no se deriva del significado, es al revés, son las acémilas de la Real Academia Española las que se empeñan en decir que los usos tienen que venir de los significados. No, señor, el lenguaje lo hacen los hablantes, ¿no? Aquí en Galicia hay un montón de tipos metidos ahí en un caserón ahí enfrente que lo están emitiendo y diciendo a los demás gallegos como tenemos que decir. Y dicen unas cosas que nadie dice, pero ellos se le ponen en la verdad que hay que decirla. Bueno, entonces, la cuestión de la ética es una cuestión que requiere reflexión. Y yo os diría simplemente que cuando la usemos... ¿Por qué? Bueno, porque no es solamente un problema de discurso, es que resulta que parte de la articulación de todo lo que podríamos entender como gestión de la muerte, está lleno de... incluso de un engendro, que es eso de la bioética. Y ya os adelanto una cosa, eso no lo hay. Eso es un invento. No existe nada, ningún ámbito de conocimiento. Y no existe ningún ámbito de conocimiento porque no existe ningún ámbito fenoménico. Las ciencias, todas las ciencias, se sustentan sobre un ámbito fenoménico. Hay un ámbito fenoménico de la física, de la química, de la lingüística o de la historia de las matemáticas, pero no lo hay. Incluso puede haber un ámbito fenoménico de ciencias que son muy dudosas desde el punto de vista epistemológico, como las llamadas ciencias sociales. Pero la bioética no existe. Entonces vamos a dejarnos de comités de bioética. Vamos a llamarle Santa Inquisición o llamémoslo como queremos. Vamos a decir que hay un montón de señores y señoras que... Mira, hay un señor que me cae muy simpático que tiene un programa sobre arquitectura contemporánea en la televisión, que lo veo a veces, y le llama por mis huevismo, algo así. Un tipo encantador, muy agudo y realmente... Bueno, pues esto de la bioética es un ejemplo de por mis huevismo. Igual que a alguno le va a hacer la ciudad de la cultura, o le va a hacer, pues aquí uno dice, bueno, ese por mis huevismo es un por mis huevismo de la Santa Madre Iglesia y de los médicos, que se entienden de puta madre. ¿Entienden? Que se entienden de puta madre. ¿Por qué? Mirad, esto empieza a suceder, yo recuerdo que empieza a suceder o por lo menos probablemente antes, no me dediqué a investigar esto, pero a mí se me aparece en mi panorama cuando aparece la famosa oveja Dolly, la clonación y las investigaciones en células madre, que parecía que aquello era una cosa tremenda y que la humanidad estaba en peligro porque de repente había investigación en células madre, ¿no? Fijaros hasta qué punto esto es manipulado, disparatado. Yo quiero simplemente que reflexionéis una cosa. Si vosotros tomáis, digamos, tanto el ámbito de la alimentación, de todos los elementos que utiliza el ser humano de la naturaleza, ¿cuáles son realmente naturales? ¿Vosotros creéis que la naturaleza produce olivos? ¿O que la naturaleza produce el trigo? ¿O que la naturaleza produce los perros? ¿La naturaleza produce una especie cuyos individuos se caracterizan por ser fieles a los individuos de otra especie? Esa especie tan querida por los seres humanos, todo lo que nosotros llamamos naturaleza es una naturaleza mediada. Es decir, la intervención del hombre en la naturaleza, este bicho que es una tenaza de cerebro humano,
ha confeccionado. ¿Dónde coño está la naturaleza? Bueno, por el momento pescamos. Yo, como soy piscívoro, todavía voy pescando voy comiendo alguna lubina salvaje. Y porque me la puedo permitir. Pero esto quedan 3 días. Quedan 3 días. O sea, las lubinas que sirven de ración en los restaurantes ya son artificiales. Ya son artificiales. Aristóteles decía, tafise y onta, los entes que son por fisis, que son por naturaleza, son aquellos que llevan en sí mismo el principio de su propio llegar a ser. Bueno, pues el rodaballo que está ahí no, y ese rodaballo no come lo mismo que el rodaballo, que es un pez abisal, y que come lo que le toca. Es decir, estamos ante una locura. Entonces, la intervención de que hay unos problemas terribles, y que esos problemas terribles no los podemos de eso, sino que tiene que haber unos señores. ¿Y de dónde sale el tipo ese que es el presidente de la Comisión de Bioética? ¿De dónde coño sale? Y los de las otras, me da igual el de Madrid que el de Barcelona, como el de Cuenca, es lo mismo. Es decir, ¿de dónde salen toda esa gente? Es decir, ¿quién les dio la autoridad? Bien, esta es una cuestión. No existe, y voy a tratar de decir sucintamente por qué no existe y apuntar, digamos, las líneas de donde es. Otra cuestión que quiero decir es que no existe propiamente el derecho a morir. Pero no existe el derecho a morir porque no existe ningún derecho. Vamos a ver si... Vamos a ver, hay un verso de Huidobro, el gran poeta chileno, que decía, a mí me gusta mucho, repito mucho, dice, los 4 puntos cardinales son 3, el norte y el sur. Vamos a dejar las cosas claras. Es decir, el derecho no existe. Todos los sistemas de derecho, el único derecho que existe es el derecho de propiedad. Todos los sistemas de derecho son constructos a través de la gestión del derecho de propiedad. La noción misma del derecho es una derivación del derecho de propiedad. Y lo hemos visto en todo el mundo a principios de este siglo. Hay una crisis económica global provocada desde el núcleo del derecho de propiedad. Y todo el ajuste, es decir, sobre todos los elementos débiles del sistema que no son propietarios, cae toda la fuerza del derecho. Y Grande Marlaska y la puta madre que los parió todos y a sus hermanos no tienen ningún inconveniente en firmar órdenes para que un montón de geos vayan a desalojar. ¿Por qué? Bueno, pues porque el sistema financiero internacional vinculado con la gestión de la vivienda ajusta por él. Y se ajusta el derecho de propiedad. Y todos los sistemas jurídicos se ajustan a ese sistema de propiedad. Mira, cuando yo era adolescente, un señor en Estados Unidos dice, I have a dream. Los años todos, ¿no? Bien, y esto, dicen, bueno, son los derechos humanos, los derechos civiles, pero ¿qué coño estás hablando? Si este señor es un señor que vive en los Estados Unidos de Norteamérica, la joya política de la Ilustración, un país que se constituye con la Ilustración, que tiene una constitución de los años 80 del siglo XVIII que dice que todos los hombres nacen libres e iguales. Ese país que tiene una constitución y que es el país constitucional por antonomasia, porque nace con la Constitución y la Constitución nace con el país, ese país tiene que hacer 70, 80, 90 años después una guerra civil terrible, una de cuyas consecuencias es todavía, ese país que dice que todos los hombres nacen libres e iguales, abolir la esclavitud. Una abolición bastante nominal y a ciertos efectos, porque resulta que 100 años más tarde de esa guerra civil tiene que haber un curita del sur y llegarse a Washington y decir I have a dream. Y resulta que hace el otro día los negros norteamericanos tienen que hacer una movida de carajo diciendo que las vidas de los negros valen. ¿De dónde coño está el derecho? Los derechos no tienen sentido, lo que tiene sentido son las fuerzas. El problema clave son las fuerzas. Y todo se juega, se dilucida en un juego de fuerzas. Los derechos humanos son nominales, eso es una milonga. Y es una milonga para consumo interno de las clases medias compasivas occidentales. Forma parte de un juego que se produce después de la Segunda Guerra Mundial de ajuste del imperialismo para eso. Y nada más. Y es un elemento ornamental. Nadie puede chuparse el dedo y pensar que los derechos humanos se garantizan. Y eso, bueno, Danguita pues tenía razón, pero pasa que se chupaba el dedo también. Es decir, porque creyera que la Constitución española dice que todos los españoles tienen derecho a la vivienda, al trabajo, tal, y usted cree que simplemente por decirlo se va a hacer efectivo.
supongo que él en el fondo no lo creería. Y creería, lógicamente, que lo único que lo puede hacer efectivo es desarrollar fuerzas sociales. Entonces, por eso estoy alegre. No exactamente, no solo, evidentemente, sino porque reconozco que hay fuerzas, evidentemente, que son capaces nada menos que penetrar en la estructura fundamental del cristianismo, haber roto determinados elementos tabúes y haber reformulado una posición ante la vida. Y eso sucede en eso. Y eso no es un problema nacional. Eso no es eso significa que en un determinado ámbito intelectual, en un determinado ámbito intelectual, está sucediendo algunas cosas. Eso que, como el otro día decía Michel Foucault, eso que está en train de devenir. Eso que aparece, que está surgiendo, que está apareciendo. Y esto es lo que a mí me parece realmente importante. En este sentido, lo que yo decía, yo no creo que el derecho a morir tenga que encajar en ninguna constitución. El derecho a morir es un derecho constituyente. Mirad, la noción de constitución es una noción griega. En griego se dice sintagma. Entonces, habréis ido a Atenas, seguramente sabéis que una plaza sintagma. La plaza sintagma es la plaza de la Constitución. Nosotros utilizamos el término sintagma en ámbitos lingüísticos, gramaticales, pero sintagma significa Constitución. ¿Por qué los griegos producen la noción de sintagma y constitución? Porque la polis griega, que es nuestro origen, decía Shakespeare Zubiri, nos interesa a los griegos porque nosotros somos griegos. Porque los griegos somos nosotros. ¿Por qué? Porque la polis no era obvia. El Estado Nacional es obvio. Quiere decir, aquí se inventan y las identidades y tal. Eso es la obviedad de la polis. No casa el constitucionalismo con esa obviedad. Con esa obviedad. Entonces hay fuerzas, como es el caso de este problema, y esto es lo que realmente nosotros tenemos que saber que es en lo que estamos. Es la ola que como surfistas estamos, por así decirlo, en ella. No podemos pretender dominarla, ni gestionarla, ni controlarla. Tenemos que de alguna manera quererla. Buscar, digamos, esa complicidad, digamos, con esa fuerza para mantenernos en ella y llegar más lejos. Y tal vez esperar la próxima ola, como hace el surfista. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que entender es que nosotros estamos refiriéndonos a una fuerza constituyente. Que lo que hacen este tipo de fuerzas no es encajar en un sistema dado, sino dinamitar ese sistema, tirarlo en un sentido o en otro y empujar hacia adentro. Y este es el problema. Yo no puedo depender de lo que digan un montón de chiflados vociferantes que están embutidos en el culo de Isabel II, que como todo el mundo sabe, Isabel II no tenía esfínteres, tenía leones. Es decir, esos tipos vociferantes, 350 mamarrachos arribistas de baja estofa, van a gestionar mi vida, los cojones. ¿Entendido? Es decir, ¿hay algún problema? Y esta es la cuestión. Ahora, que podemos tener otra cara, pragmáticamente tenemos que hacer otras cosas, ok. ¿Me vais a decir a mí? Yo he jurado la bandera rojigualda, si yo juré la bandera rojigualda, cualquiera puede hacer cualquier cosa. Es decir, podemos hacer todo eso y podemos tener la cara que tengamos que tener. Y esa es otra cuestión. Luego, digamos, sobre la cuestión de la dignidad. La dignidad, la dignitas, se refiere al mérito. Karl Kraus, que era un tipo interesante de la Viena de principios del siglo, tiene un aforismo, pasa que ese aforismo solo funciona en alemán, que dice que la dignidad es lo que yo sería, bueno, porque en alemán se produce una homofonía prácticamente entre Würde, que es dignidad, y Würde, que es una forma que quiere decir yo sería, ¿no? Entonces, es un elemento condicional, ¿no? La noción de dignidad tiene que ver con el mérito. Mirad una cosa, esto es una constatación empírica, pero yo creo que es bastante cuestionable. Mira, el valor de la vida tiene que ver con el nivel de renta. Básicamente. La gente que hace unos años que estaba yo en una biblioteca en Múnich, en una biblioteca a la que iban los chicos de derecho, y los chicos de derecho eran gilipollas en todas partes, y un 20 pijos tremendos en todas partes. Entonces, estaba con dos muchachas que eran alumnas mías, y todos, ¡oh, los alemanes, qué buenos están! Entonces, ellos le llamaban los alemanes a esos muchachos. Entonces le dije, mira, cuando el sábado juega el Bayern, decir, venís a Marienplatz, vienen los chicos de este radio, y todos los alemanes, y veréis, joder, pues los chicos toman salchichas y toman ensalada. ¿Qué sucede? Bueno, la salud,
todo eso, la estimación respecto a la vida, respecto a la salud, y todo eso tiene que ver fundamentalmente con el nivel de renta. Cuando la gente empieza a tener una cierta, dice, ah, bueno, coño, mi vida vale. Pero si un tipo tiene que estar en contratos eventuales, gana 600 euros, hace poco voy al autobús, llego y veo al tío que está completamente congestionado, y digo, ¿usted qué hace? Y dice, tenía fiebre, estoy eventual, yo no me puedo salir. Si uno tiene que hacer eso, hombre, va a casa y empieza a regular la dieta y a ver si tiene que tomar eso. Es decir, la muerte digna, y lo que nosotros decimos de la muerte digna, es la que tiene que ver con la dignidad. Es decir, es la propia decisión de morir la que determina la propia dignidad. Y ese es el momento. Luego os diré, bueno, he hecho esta especie de resumen abrupto para poder pararlo en cualquier momento, porque yo no voy a hacer más que simplemente repasar estas cuestiones sobre esta cuestión. Mirad, la vida, vosotros me paráis, la vida a veces me deja un poco extraño, o sea, dice que hay investigaciones espaciales buscando la vida, y yo decía como aquel torero, decía, ¿qué querrán, no? ¿Qué buscarán? La vida es un momento de dinamismo de la materia. Nosotros, a nivel, como todos sabemos, a nivel macroscópico, esta mesa se está quieta. A nivel microscópico hay un montón de moléculas aquí que tienen una movida de carajo. No, este es un conjunto de energía. Los seres vivos tienen unas características, lo que se llama propiedades sistemáticas, propiedades del sistema. ¿No? Y esas propiedades del sistema son básicamente dos. Tienen un cierto grado de independencia respecto al medio y un cierto grado de control sobre el medio. Es decir, son un sistema de input-output. Somos un sistema de input-output. Tenemos un sistema estímulo-respuesta. Esto da igual una hierba que nace ahí entre las piedras que cualquiera de nosotros. Y luego tenemos, evidentemente, un mecanismo de replicación. Es decir, tenemos un dinamismo, una apertura específica, y luego tenemos, evidentemente, un dinamismo individual. Nosotros estamos hablando desde esa posición de la vida. La vida humana, lo que nosotros entendemos como la vida humana, se tiene que explicar básicamente, incluso si nos remitimos a explicaciones evolutivas, evidentemente, desde el momento en el que esa estructura input-output, esto lo sabe cualquier cazador, es decir, cualquier elemento que utilice, es decir, que desarrolle, digamos, una técnica de captura de cualquier tipo de animal, es decir, sabe cómo reacciona según qué estímulos, ¿no? Porque los animales están enclasados y en consecuencia tienen una reacción a los estímulos, primero captan los estímulos con su propio sistema sensorial, le permite captar y cómo se los permite captar. No todos los animales ven de la misma manera, igual que eso, si uno ve un gato, yo veo los gatos ahí delante de mi casa y están como locos, porque captan longitudes de onda y están oyendo ratones y musarañas que andan por ahí volviéndolos locos, pero porque su longitud de onda. Esto es un elemento puramente sensorial. Y el pajarraco que se pone y que está localizando tiene una capacidad de visión y una capacidad de reacción distinta. Pero todas sus estructuras de sus reacciones son orgánico-funcionales, determinadas por la estructura orgánico-funcional. Nosotros somos un bicho muy raro, partimos de un bicho muy raro. Y un bicho que tiene un problema de carajo, que tiene eso que estamos nosotros relacionando con la hipercorticalización cerebral, que en un momento determinado, decía, el hombre es un animal que rebota sobre las cosas. ¿Por qué? Porque de repente nosotros tenemos una estructura sensorial que hace que tenemos un requerimiento de respuesta, pero la respuesta es muy abierta, porque la riqueza estimúlica es enorme. Lo cual explica clarísimamente que cualquier bicho, si vosotros habéis visto cómo es nacer a un potro, por ejemplo, sabéis que a la media hora igual ya está medio moviéndose de pie, y un churumbel te arruinas a potitos antes de que levante el culo del suelo. Es decir, que eso no tiene... ¿Por qué? Bueno, pues porque los seres humanos tenemos que introducir un software tan complicado, por decirlo una analogía, que necesitamos aparecer con un hardware todavía a medio hacer. Y es un proceso extraordinariamente complejo, lo cual quiere decir que somos muy débiles, muy vulnerables. Y de hecho lo somos, básicamente. Es decir, o sea, la reproducción humana ha sido muy difícil. Ese elemento, lo que me importa a mí destacar es que ese elemento es un elemento de apertura.
Ese carácter abierto de la realidad humana es justamente donde aparece, entre otras cosas, el lenguaje. Y el lenguaje está relacionado con la decisión. El hecho de que nosotros tengamos que fijar las cosas y situarlas, digamos, en un momento. Es decir, no tenemos solamente que ser, sino que estar. En español tenemos, el otro día hablaba de joyas lingüísticas, y en español hay una joya magnífica que debemos aprovechar. Esto en filosofía se entiende mucho, se lo digo a los alumnos, porque estamos muy acostumbrados a asumir términos alemanes, y a veces en español hay una diferencia que es una enorme potencia metafísica, que es la diferencia ser-estar, y nosotros los hablantes distinguimos muy bien, ¿no? Hay para mí, que es probablemente, junto con Juan Ramón, el gran poeta español del siglo XX, que es Jorge Guillén, y Jorge Guillén, en ese espléndido poemario que es Cántico, y en el primer poema de Cántico, Jorge Guillén empieza a decir, realmente es de una fijación, es uno de los poemas metafísicos más potentes que yo he leído nunca. Dice, soy más, estoy, la realidad me inventa, soy su leyenda, salve. Esto es lo que está diciendo. Lo que estoy diciendo ahí lo dice maravillosamente Jorge Guillén, en ese soy, más, estoy, la realidad me inventa, es decir, soy su leyenda, salve. Ese elemento es el que fija la posición humana. Bueno, pues en esa posición, en esa decisión es de dónde está. Ahora quiero que, muy brevemente, dos cosas. Sé que estas cosas no os gusta oírlas, pero yo tengo que decirlas para aclararme. Todo lo que nosotros estamos haciendo, si conmueve, o todo lo que está sucediendo, si conmueve y produce, es porque entra en una noción que atraviesa todo Occidente, que es la noción de salvación. Esa es una noción fundamental. Ojo, para la medicina es fundamental, entre otras cosas, porque la medicina es un elemento capital en ese proceso. Es decir, la comprensión histórica y la significación histórica de Hipócrates, de Cos y en general de las escuelas científicas, hay que entenderla en este proceso, porque abren una escisión fundamental ontológica sobre la enfermedad. Y uno de los problemas de los médicos, pero ojo, de los biólogos tampoco tienen que saber lo que es la vida, pero los médicos no tienen por qué saber lo que es la enfermedad. Y esto es un problema, porque lo suponen. Este es un problema filosófico. Hay un médico filósofo magnífico, que os recomiendo vivamente, probablemente lo conozcáis, porque es muy famoso, se llama Georges Canguilhem, un filósofo y médico que tiene una obra magnífica, se llama Lo normal, lo patológico, es su tesis, un texto muy importante, y él ya empieza por fijar, digamos, lo que son las dos nociones de la enfermedad, ¿no? Es decir, la enfermedad como algo que entra y que sale, que es la noción de la medicina tradicional, de la medicina popular, frente a la noción de la enfermedad hipocrática como un desequilibrio, una discrasia, una alteración de los humores y, en consecuencia, algo que tiene que gestionar el propio viviente en su propia... Bueno, aquí, imagino que pasa en toda España, en Galicia pasa mucho, es decir, cualquier persona que va al médico puede ir al médico y al mismo tiempo ir a un curandero, o ir a San Benitiño de no sé qué, o a San Benitiño de no sé cuánto. Y no hay ningún problema. Y en general los médicos no tienen grandes problemas, que yo sepa, con esto, mientras que no hagan cosas que sean particularmente negativas. Pero si van a un sitio, suben no sé qué... Pero hay dos estrategias. ¿Por qué? Porque la salvación es una noción griega que se produce en un momento determinado de fracaso interno de ciertas estructuras de la política, y que significa la salvación que viene de fuera. Es decir, los seres humanos, cuando entramos en esa estructura de decisión, que es lo que somos, pura decisión, tenemos la expectativa de la solución que venga de fuera, frente a lo que serían las emociones activas, que son justamente aquellas que producimos. Y ahí es donde se va a introducir la cuestión de la decisión. Fijaos, mi objetivo es simplemente fijar la noción de ética. La noción de ética moderna, poneros como pongáis, que me traéis a mí, a Gerardito Sádava, a Fernandito Sabater, a Adela Cortina y a sus padres, esos respectivos padres espirituales. Me es igual. La ética moderna depende exclusivamente de la Reforma Protestante. El catolicismo es una religión inmoral. El católico no tiene que decidir. El
católico tiene una institución medial, que es la Santa Madre Iglesia, y cuando tienes una duda, le preguntas al Padre. Y tú no puedes decidir. Es pecado. A mí se dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme. Que se repita mecánicamente, muy bien, pero se repite. Esa es la posición. ¿Qué sucede al final de la... Vosotros, no sé si habéis ido a ver el Pórtico de la Gloria. El Pórtico de la Gloria representa, es la mayor representación de la cosmovisión y de la posición del hombre en la alta Edad Media. Y ahí veis el Pantocrátor dominando la creación desde el suelo arriba, y además hay que verlo en vertical. Y el creyente, que es el peregrino que va hacia Occidente, hacia el país de la tarde, el Abendland, que dicen los alemanes, y está ahí, y de repente, de su fantasía, para cubrir ese abismo, engendra esa fantasía del apóstol peregrino, que está, como habéis visto, seguramente, en el parteluz, en el medio. Y esa es la figura medial, ¿no? Igual que el individuo que eso le va a... Mi abuela era devota de la Virgen de Lourdes. No era devota de la Virgen de Lourdes, era devota de la Virgen de Lourdes que es una imagen que hay en una iglesia de órdenes. Aquí nadie es devoto de nada abstracto. Tú vas por las aldeas de Galicia y la gente es devota de una imagen concreta. Imagino que en toda España pasará parecido. Es de ese Cristo de mi pueblo que no sé cuánto. Y tú no le vas a ir a cualquier Cristo. Pues. Con lo cual, evidentemente, tú necesitas un elemento sensorial al que agarrarte. Y ese elemento te sitúa existencialmente frente a eso. Bueno, ¿qué significa entonces? ¿Vosotros sabéis cuál es el principio soteriológico de la Reforma? Evidentemente parece de que hay un abismo, ¿no? Y el creyente reformado dice, ¿cómo coño me va a salvar a mí un Dios al que puedo soportar? Como si fuera un concejal de urbanismo o un juez de Supremo. Es decir, un Dios al que le puedo hacer la pelota, que me va a salvar o no, un Dios que es un veleta. ¿Qué coño es esto? El único Dios que me puede salvar a mí, que soy nada, es un Dios implacable. Y ese Dios que es implacable es un Dios que evidentemente ha predestinado, ya ha decidido si me va a salvar o no. Vosotros, no sé si habéis ido a Ámsterdam una vez y vais al Rijksmuseum de Ámsterdam, veis yo, es que me solazaba, a mí me gusta mucho la pintura y me lo paso bien en los museos. Entonces, si hay poca gente. Y entonces veía esa pintura, el 16, de los grandes burgueses. Yo soy holandófilo, amo a Holanda y Escocia. Me apasionaba por Holanda. Entonces, son países calvinistas, ¿y por qué? Pues porque proyectan, digamos, una gran alegría. Y tiene esa gran alegría de la posición del hombre que dice, bueno, entre mí y Dios hay un abismo, Dios ya ha decidido. Entonces, ¿cuál es la posición del creyente reformado? Si Dios ya ha decidido, ¿cómo coño me voy a salvar? Porque la posición sigue siendo la salvación, la solución viene de fuera. Y ahora fijaros cómo, de una manera muy peculiar, se produce el nacimiento de la conciencia moral. Pero se produce en el ámbito procesal. ¿Por qué? Porque yo tengo que creer que Dios ha querido salvar. Y yo lo único que puedo hacer es ser digno de ella. Y esa dignidad se traduce en conducirme de acuerdo con el deber. ¿Pero el deber de qué? El deber con los otros. El deber en la consistencia moral. Pero ahora, nosotros, en el mundo católico, decíamos, tengo un elemento regulativo que es la Iglesia, el elemento externo que está regulando mi deber. Y los protestantes hablan de una cosa que ellos le llaman originariamente Iglesia interior. Y esa Iglesia interior es el primordium de la conciencia moral. Hay un ajuste interno. Vosotros recordáis, porque a veces en las películas, no sé si habéis visto una película, supongo que sí, porque yo que era, creo que era de Lars von Trier, creo que era Bailando en la oscuridad, que interpretaba esta muchacha Björk, esta cantante, y estaba Catherine Deneuve también. Y ese era un elemento, porque el personaje era un personaje que tenía un hijo, que ella le transmitía una especie de ceguera congénita o algo así. Había un elemento de este tipo. Y era un tipo de drama que no es comprensible en un horizonte católico.
Es un tipo de drama, como pasa con Bergman, como pasa con otros autores escandinavos, sobre todo, etcétera, que hay dramas que no son comprensibles. Y esto es porque, cuando el otro día hablaba Tuca de la autonomía, claro, esto es el elemento de la autonomía moral, es el salto de esta dimensión de la salvación religiosa a la autonomía. Y ahí ahora entonces intentamos dejar al lado de la salvación y entonces evidentemente que sea la razón la que determine la asunción. Y esta es la posición de Kant. Y este señor llega a una posición tremenda. Yo quiero, por favor, que la fijemos en este sentido. ¿Cuál es la posición tremenda de Kant en este sentido? Básicamente que mientras yo decida algo, eso no es una decisión. Es decir, voy a poner el ejemplo que pone él, que es el ejemplo del tendero. Es un ejemplo muy curioso, porque es el ejemplo de la figura de la probidad, ¿no? Aquí somos algunos mayorcitos. Yo cuando me mandaba mi madre a los recados, decía: vete a Luis que te dé libra y media de ternera, no sé qué, tal, de siempre habrá libra y media, medio kilo de no sé qué, no sé cuánto. Y el elemento de honestidad del tendero estaba ligado al peso. Con unas básculas, que hacía lo que quería a veces y tal, pero bueno, estaba ligado al peso. Pesar bien, dar el peso justo, era un elemento de honestidad. Entonces Kant dice: si yo soy tendero, bueno, hay un convenio, es decir, que evidentemente dar el peso justo parece lo razonable. Dice, pero eso es una decisión moral. Dice, depende, dice Kant. Dice, si el motivo es porque así voy a tener más clientela, dice, pues no. Si el motivo es porque si no me multan, pues no. Si el motivo es porque lo manda a la Santa Iglesia o algo que sea, no. Dice Kant, solo es una decisión moral si es por el deber. Dice, ¿pero el deber de qué? Y Kant antes había escrito un libro que mencionó el otro día Tuca, que decía, que se llama Metafísica de las Costumbres, mejor dicho, una metafísica, así que fundamentación de la metafísica de las costumbres, en el que había dicho algo esencial, que está ligado a esto que estamos hablando. El bien no se puede conocer. La positividad de la razón, de la autonomía de la razón, está ligada a que no se puede conocer el bien, porque si se pudiera conocer, entonces no había libertad. Porque entonces la decisión correcta sería objeto de cálculo. Y entonces sí que sería una cuestión de expertos. Y Kant dice, entonces, ¿qué se decide en la decisión si no se decide nada? Se decide decidir. Es decir, el auténtico dilema de la realidad humana es decidir, o que decidan otros, o simplemente acomodarme. Y esta es una posición fundamental para que... Fijaos, esto quiere decirse una cosa y esto lo voy a entender mejor así. La cuestión de la ética no es qué debo hacer. La cuestión de la ética es quién quiero ser. Un hombre libre, una mujer libre no es quien hace lo que quiere, sino quien quiere lo que hace. Cuando me enfrento a mi vida, no me enfrento a mi pasado desde el punto de vista de arrepentimiento. Lo que tengo que hacer con mi pasado es ser digno de mi propia vida. Soy digno de mi vida, la asumo. Ahora, si me viene alguien lloriqueando, no, yo tuve que matar no sé qué porque me dieron mal el chupete pequeñito, anda, que te jodan, lloro. ¿Qué significa esto? Cualquier individuo mínimamente tiene que hacerse cargo íntegramente de su propia existencia. Y si no tiene capacidad para hacerse existencia, fuera. Y entonces el principio de Nietzsche, al que se hunde hay que ayudarlo a hundirse. Es decir, esto no tiene ninguna posición. Y ahora digo, ¿y este de dónde sale? De la posición de Kant. Y lo dice el propio Kant. Y por cierto, dice dos cosas. Una, en moral no hay mérito. Porque todo el mundo está constitutivamente obligado a hacer exactamente lo que debe, con lo cual, ¿dónde está el mérito? Si ese es mi propio... Y segundo, no existe nadie que sepa moral. Entonces, no hay profesores de ética. Pues hay profesores de ética si es una cuestión metafísica, especulativa, pero en el sentido de que haya... Quitároslo de la cabeza, por favor. De que haya un conocimiento que eso, no, se puede ir al electricista, se puede ir al callista, se puede ir al químico, se puede ir a lo que sea, pero no se puede ir a nadie que te diga lo que está bien y lo que está mal.
De moral podemos hablar, de moral, de las costumbres, sí, todos y todas, evidentemente. Hasta hace 20 o 30 años nos tirábamos un puro todos en cualquier sitio, y ahora sabemos que eso está mal, porque lo hemos decidido, y lo hemos decidido razonablemente, y podemos razonar mejor o peor. Pero la posición ética es una posición de quién quiero ser. Y esta es la cuestión. Y no es una cuestión de que uno se puede ser mejor. Bueno, primero hay una expresión, digamos, toda decisión está más allá del bien y del mal. Esta es una expresión que utiliza Nietzsche, es el título del primer libro que publica Nietzsche después del Zaratustra, que es Jenseits der Gut und Böse. Más allá del bien y del mal. Estamos más allá del mal. Existimos más. Nuestra vida la hacemos más allá del bien y del mal. Y cuando no la hacemos más allá del mal, es que no la hacemos. Es que no la hacemos. Entonces estamos en esa posición en la que quedaba Diógenes el cínico cuando lo llevan al mercado de esclavos para venderlo y dicen, ¿y tú qué sabes hacer? Y Diógenes les dice, mandar. ¿Quién quiere comprar un amo? Esa es la posición del hombre longe. No en una situación impositiva, sino que se hace cargo de su propio ser, de su propia existencia. Y ahora os voy a decir una cosa que es muy seria. Va a parecer a lo mejor un poco frío, la verdad es muy seria. Mirad una cosa. No hay profesores de ética. Esos son putos curas sin sotana. Y me da igual que sean psicólogos, que se revistan de lo que quieran. Cualquier persona en cuya cabeza o en cuyo espíritu crezca la pretensión de decidir sobre la vida de los otros, de meterse en la vida de los otros sin una estrategia que sea estrictamente funcional y completamente regulada, es un puto cura. En cualquiera de las variantes, es un elemento que está gestionando el vida. Ojo, yo sé positivamente que todos necesitamos ayuda. Hay una coexistencia, y que esa coexistencia a veces tiene un fundamento muy práctico, ¿no? Y evidentemente, probablemente en ese sentido, la medicina, la actividad del médico, sea la más segura que existe, porque es la más regulada. Y justamente porque fue, desde el primer momento, la más regulada. Y es en ese sentido. Y aún así esto no impide que, como vemos, los médicos desarrollen un sentido paternalista. Por cierto, más el médico clínico que el preclínico. Más el médico clínico que el preclínico, que el tradicional. Entonces, en esta posición, lo que tenemos que entender ahora, ¿qué es la decisión de morir? Bueno, lo que os quería decir, el saber que queda, que tenéis posibilidad, es la gran literatura. Ese no es el auténtico recurso intelectual. Y ahí veréis quién juzga a Ana Karenina, quién juzga a Emma Bovary. ¿Sabéis qué estuve leyendo yo para preparar esto estos días? Alicia. Es decir, yo dependo de Luis Carroll, pero evidentemente no dependo de Adela Cortina. Yo dependo de Luis Carroll y dependo de Proust, o dependo de Faulkner, o dependo de Nabokov, o de Tolstoy, o de Flaubert, o de Cervantes. ¿Por qué es la protonovela El Quijote? A la primera mitad del siglo XVI, Erasmo de Rotterdam hace una cosa terrible, que es traducir el Nuevo Testamento. Y Roma se alza y dice, oiga, ¿pero qué hace usted traduciendo el Nuevo Testamento? Y dice, sí, porque vosotros lo estáis explicando en latín, y esto está escrito en griego. Y vosotros sabéis griego. Y tú traduces el Nuevo Testamento como si fuera un texto de Lisias o de Sófocles o de eso. Y dice, sí, porque el texto me transforma. Lo que me transforma es el texto. Y unas décadas más tarde, un escritor español, un erasmista español, escribe una historia. Y es la historia de alguien que se ha transformado leyendo. Pero ahora no lee los evangelios, ahora lee libros de caballerías. Y sale la figura existencial más potente de la modernidad. Y sale la protonovela, sale un género reconfigurado de una fulguración de Miguel de Cervantes. O sea, que esa posición, la posición de que el sujeto que se enfrenta al texto y se transforma, entonces esa es la posición del Quijote, frente al cual están los curas, bachilleres y barberos. Los curas, bachilleres y barberos están... Y Alonso Quijano es alguien que está en devenir. Como diría la gran Marguerite Yourcenar,
por cierto, una referencia literaria imprescindible, en particular con respecto a la muerte, el Opus Nigrum y el final de Opus Nigrum, una de las personas que mejor han tratado esta cuestión, dice, cum locicul. La vida es como el agua que fluye. Y tenemos que entenderla así, en ese proceso de la decisión, no un elemento discreto que esté sometido a juicio en cada momento. Bueno, ya he dicho la cuestión del problema del derecho y de la propiedad. No voy a extenderme más en otros aspectos porque ya va mucho tiempo, llevo casi una hora alargando. Simplemente decir algo a propósito de la dignidad. Bueno, primero hay una cosa con respecto no quiero decir. El otro día tú que hablabas, no sé qué era de Heidegger, bueno, el muchacho que estaba el otro día aquí, ya, en fin, ya me puso la atención a mí, porque se refiere a ser y tiempo como una cosmología imaginaria. Esto no me lo dices en la calle. Es decir, el punto es inadmisible. Mira, Heidegger hace una cosa muy importante. La muerte no es un hecho. Es decir, el tratamiento que hace Heidegger de la muerte en la segunda sección de la primera parte de su tiempo, el capítulo segundo, creo recordar, que es prácticamente el mejor tratamiento metafísico que se hace de la muerte, creo yo, básicamente en la modernidad. Y Heidegger empieza a sentar algo que es fundamental. La muerte no es un hecho. Un hecho es el nacimiento. El nacimiento ya siempre existe. Ya siempre. Por cierto, no nacemos. Esos son más rigurosos los alemanes y los ingleses, que dicen he sido parido. No dicen yo he nacido. Nosotros tenemos una cosa como aquella humorada tan simpática de Gila, ¿no? Que decía que cuando yo nací mi madre no estaba en casa. Ese elemento. Pero nadie ha muerto. No existe nadie que haya muerto. Y sin embargo, la muerte, eso quiere decir que la muerte no es un hecho. El hombre, el ser humano que nosotros somos, al ser decisión, somos esencialmente posibilidad. Somos una posibilidad, somos una posibilidad abierta, somos apertura, y en cada caso, por eso nos confundimos. Zubiri decía, la vida humana se hace, se deshace y se rehace, pero se hace, se deshace y se rehace permanentemente, cum locicul, es decir, como el agua que fluye. Y ese elemento es el que nos... Entonces, dice Heidegger, la muerte es la única posibilidad del hombre. Nosotros tenemos una situación, no tenemos un locus, solo tenemos un situs. En cada caso tenemos una determinada situación, un marco de posibilidades, y nuestra existencia es dramática. Según decidamos, alteramos nuestro propio estado de decisión. Esto es lo que planteaba que antes, con el elemento de la decisión, si recordáis, creo que por edad aquí también hay así gente tan erudita como yo, pues que hemos pasado por la literatura existencialista, ¿no? Y recordáis que la literatura existencialista se fundamentaba en las situaciones límite, ¿no? ¿Recordáis aquel personaje de Sartre que tenía a su madre impedida, tenía que cuidarla, tenía que decidir entre eso o si se iba a la resistencia francesa? Bueno, era un dilema, los dilemas morales. Como sabéis, desde el punto de vista estricto, un dilema es una decisión ineludible, una resolución ineludible, cuyas dos opciones son malas. Es decir, que no es resoluble en términos de un criterio externo. Por eso a los existencialistas les interesaba las situaciones límite. Porque entonces una situación límite solo se resuelve, por eso que os decía, es de quién quiero ser. Esa es la posición de la situación límite. Y esa posición es la que a nosotros nos determina en cada caso, existencialmente. La decisión de morir, entonces, para Heidegger, se refuerza. Él no habla de decisión de morir, habla de una cosa en el fondo mucho más fuerte, porque, digamos, más rigurosa desde el punto de vista conceptual. Porque la existencia, no está hablando de vida humana, pero esto nos da igual aquí en este momento. La existencia
el ente que somos en cada caso nosotros mismos, somos un ser de posibilidades. Pero de todas esas posibilidades solo hay una que es cierta, que siempre la tenemos, que es propia. No la podemos transferir. No podemos resolver eso. Es decir, se ha de producir, es cierta, es irrefragable, es decir, yo no la puedo combatir, no la puedo evitar. Y algo muy importante, es inminente. Esto es un elemento metafísicamente muy importante porque introduce un tiempo que es el tiempo de la inminencia. La inminencia es el rasgo temporal. Nosotros frente a la muerte, en una cosificación y notificación, las estrategias es decir, bueno, esto, como decía aquel personaje de Asterix, ¿no? Solo el tema que le caiga el cielo encima, pero como él dice, eso no va a suceder mañana. Bueno, esa es la estrategia de diferir el asunto. Pero la muerte es indiferible, porque yo ya siempre puedo morir. Primero, voy a morir de verdad, ¿sí? Y yo ya siempre puedo morir. Entonces dice Heidegger, todas las estrategias que vayan a eludir esto hacen la existencia impropia. Y todas aquellas que convienen a lo que llama existencia auténtica son aquellas en las que yo mis posibilidades las refiero, pero no a la muerte como un hecho, sino como posibilidad, porque solamente esa diferencia. Y eso es la decisión de morir. Yo quiero haber decidido morir ya siempre, pero no me he planteado todavía. ¿Por qué? Bueno, porque eso es trivial, evidentemente. Y ahora, evidentemente, están bien las discusiones que hemos hablado estos días, por descontado, que puede darse circunstancia. Y entonces, ahora vuelvo a lo de antes. Y si yo resulta que estoy en una situación que me conduce, ¿quién se erige desde qué posición para decidir que esa es la posición? Bueno, creo que no voy a insistir más en los términos porque ya he hablado demasiado. El asunto está claro, simplemente volver a reiterar dos cosas para acabar esto en relación a la cuestión del mérito. Yo entiendo, y no son una crítica, que las posiciones llevan, y además, como veis, yo me felicito del proceso, yo creo que hay razones de sobra para estar muy contentos y sobre todo muy estimulados. Pero, joder, para estimularlo en una perspectiva de porvenir, de cambio, de seguir, digamos, el flujo.